¿Qué hay? Esta vez vamos a utilizar 3 aplicaciones para celular específico para Android que aseguran que pueden convertir tu celular en un detector de metales. Vamos a ver si es cierto. En principio tal vez podría funcionar. De hecho hay una forma de hacer un detector de metales caseros con un radio AM y una simple tablilla de circuitos que si ustedes quieren les puedo hacer un video sobre eso más adelante. Pero está bien, ahora sí, vamos a lo bueno. Vamos a descargar las 3 primeras aplicaciones que nos aparezcan en la tienda de Google y vamos a ver qué tal se aplican. Vamos allá. Sale. Bueno, vamos a empezar a hacer esto. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, un smartphone bien sencillo. Este es un Moto G6 Plus, es del año pasado, se puede considerar que es una gama alta. Vamos a utilizar una pinza de hierro, que para los que llevan rato viendo el canal recordan que esta la saqué del fondo de un lago con la ayuda del imán, siempre sí la usamos después. Vamos a utilizar un anillo de oro de 14 quilates, me parece que era, sí, 14 quilates, y una moneda de plata, ¿sale? Estos van a ser nuestros 3 sujetos a prueba para las 3 aplicaciones que vamos a utilizar del celular. Como tal, ¿cuáles aplicaciones vamos a utilizar? Agarré las 3 primeras con mejor calificación en la tienda del Google Store. Son 3 aplicaciones, una se llama Metal Detector by Scanner, el otro se llama, ahorita les digo, el otro nada más es así, Metal Detector, y el último, pero no menos importante, se llama Metal Detector solito, aparentemente. ¿Sale? Entonces bien, vamos a empezar por la de Metal Detector by Scanner. Salen 3 tipos de detección. Una dice por material, otro dice por valor y otro es con gráfica visible, ¿sale? Yo creo que vamos a utilizar el de la gráfica para que sea un poquito más explícito, ¿sale? Ser chicas hermosas y pasarlo súper bien. Bueno, algo inesperado con los comerciales, ¿eh? Ok, miren, ok, aquí tenemos la gráfica. Como tal les comentaba, puede haber muchos tipos de aplicaciones que sí puede haber un fundamento en el cual puedan funcionar esas aplicaciones. De hecho nosotros podemos hacer un detector de metales con un radio FM o AM y con un circuito cerrado, ¿sale? Pero bueno, aquí como tal dice que no detecta ningún objeto metálico, entonces vamos a empezar, ¿sale? Yo creo que vamos a empezar con la moneda de plata. No estoy muy seguro en qué posición es en donde hay que ponerla. Yo pensaría que en los márgenes. Como tal no hay modificación, dice que no detecta nada. Vamos a pasar con el anillo de oro, a ver si tal vez con ese. Aún nada. Veo que varía la gráfica, pero eso puede ser también por los campos magnéticos, quiero pensar yo. A menos que nos estén estafando y que sea solamente una variación para tenerte entretenido. Y bueno, vamos a empezar con este. A ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí sirve! ¡Qué loco! Yo creí que no iba a servir. Chequen, o sea, sí se mueve la gráfica. A ver si ahí se puede ver mejor. Quito esto. Dice que ya no detecta metal. Acerco otra vez. Ahí se mueve. Y ahí dice metal detectado. ¡Wow! Oigan, yo no creí que fuera a funcionar. Sí es un poco triste porque pues aparentemente solo funciona con materiales sumamente ferrosos. Pero digo, no era como que estuviera esperando que realmente fuera a detectar alguna otra situación. Pero oigan, qué bien la primera y... A ver, y ahí está. ¡Oye, qué bien! Sí detecta. Bueno, no sé, digo, es la primera vez que uso esta cosa. Estaría chido que tuviera un tonido, un pitido, para pues ahí sí poder pensar en que esto pudiera reemplazar, por ejemplo, pues un Pro Pointer, que sí ya es un detector bien especializado, pues que te dé la señal, ¿no? de la detección. Pero nada mal, ¿eh? No creí que fuera a funcionar. Yo creo que ahora vamos a utilizar la segunda aplicación, la de Metal Detector, a ver qué tal funciona, a ver si es igual, ¿sale? Este como tal no te da opciones, solamente tiene metal, detector de metal, así tal cual, y opciones, ¿no? Entonces pues vamos a abrir ese. Otra aplicación que nos sale, que nos brinca ahí.
con bastante volumen. Ok, bueno, esta sí te sale de volumen. Yo quiero pensar que la puede avisar. También te sale una escala gráfica. Entonces, a ver, vamos a empezar a hacer la prueba. Primero con el anillo de oro. Pues no hay variación. Lo que me llama la onda es que el pitido es persistente. O sea, no es como que se quede callado y que pite, ¿no? Bueno, este no. Vamos a ver otra vez con la moneda de plata. A ver. Parecía que había una variación, pero no. Creo que no. A ver, otro abajo. No, realmente no creo que eso sea fidedigno. Y a ver, con la poderosa. ¡Ah! ¡Mira! A ver. ¡Ah! ¡Mira! Ahí está. ¡Wow! ¡Sí funciona! ¡Qué impresión! Oye, ¡qué bien! Y es acá en la bocina, sí. No lo pensé bien. De hecho, pues sí, tiene lógica que ese es el receptor. De hecho, si ustedes nunca se dieron cuenta, si ustedes acercaban su celular a una bocina de la computadora o de un estéreo y les mandaban un mensaje de texto, no de wifi, o sea, de texto, la bocina era capaz de detectar la señal del mensaje y empezaba a hacer un pitido hasta que entraba el mensaje como tal y mantenía un pitido constante. Entonces, pues sí es... pues ahí está, miren. Y este sí pita, Digo, tiene que estar a una distancia importante, ¿no? Pero... digo, para alguien que no tiene un Pro Pointer, pues sí puede funcionar, aunque sea realmente pues, para objetos meramente ferrosos, porque, chequen, o sea, le acerco la moneda de plata y nada, le acerco el anillo de oro y pues tampoco nada, pero pues tiene razón de ser, o sea, no son muy transductores muy ferrosos estos objetos. Entonces, bueno, vamos a probar la última aplicación. Ya vimos que las dos primeras sí funcionan. La primera no tiene sonido, la segunda sí tiene sonido y vaya que te avisa. Entonces vamos con la tercera de Metal Detector. Aquí como tal, también solamente dice iniciar la detección, no dice ninguna otra cosa. Tips y trucos y más aplicaciones. Entonces vamos con la de empezar la detección. Bueno, y aquí otra vez sí te vuelve a poner detector de metal por vista, por sensor y por gráfico. A ver, vamos a tratar otro. Otro anuncio. Bueno, pero aquí los puedes quitar a la primera. Ok, aquí es por una gráfica como tal. A ver, ok, yo no veo variación, parece muy errático, porque sube y baja, pero no coincide cuando le acerco el objeto. Vean, porque ahí lo mantengo y volví a bajar, o sea, eso no me suena como muy lógico. Tampoco. Lo quito y se movió. A ver, con el siempre confiable. ¡Wow! ¡También funciona! ¡Excelente! Oigan, qué bien, Ahí está, miren, como una distancia de, ¿qué les gusta? 3, 4 centímetros tal vez. Pero... marca, es lo que gusta. Qué bien, a ver, vamos a ver otra de las aplicaciones. A ver, bueno, este nada más es, ahí está. Como tal te muestra una escala numérica, pero no es como que siga pitando así mucho. Pero sigue sin detectar la plata ni el oro. Ok, bueno, pues es una buena prueba. Entonces vamos a hacer nuestro resumen final. Ok, pues impresiones finales, muy impresionado y ya nada más. Yo realmente en ningún momento creí que esto iba a funcionar, creí que iba a ser de esas aplicaciones que instalas y en menos de 5 minutos te dicen, bro, tu celular fue hackeado o ya te borró algo o te entró un virus tal cual. Sí teníamos la noción de que podían funcionar porque bueno, hay un principio físico el cual sí pudiera ser que iba a transformar tu celular en un detector de metales, pero yo no me imaginaba que a ese punto. Desventajas, pues que bueno, solamente sirve para objetos muy ferrosos y de muy de cerca. Entonces la conclusión de esta cosa es pues que solamente sirve como experimento o juego con tus amigos, no te va a ayudar en ningún momento para el campo, no vas a poder salir a detectar con él, no va a ser como las imágenes que ponen que casi la amarras a un palo tu celular o tu tablet y ya con eso vas a poder empezar a usarlo como detector de metales.
Obviamente sería muy genial que eso sucediera, pero pues evidentemente, al menos por el momento, es imposible. Entonces espero les haya gustado el video, regalen un like y rompan acá abajo los comentarios y díganme si quieren que les enseñe cómo se hace un detector de metales casero con un radio y una simple calculadora. Los estoy leyendo.